Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En el resto de la hora voy a exponer las ideas principales de un texto famosísimo de John Rawls, Teoría de la Justicia. Es del año 1971, si no estoy mal. Rawls fue profesor de Harvard y desde los años 60 venía publicando artículos que a la final culminaron en la redacción de este texto. Y antes de que se publique, compartió el manuscrito con sus colegas para que le hagan sugerencias, comentarios, y al final esta es la primera edición. 20 años después, en los 90 y pico, publicó una versión corregida y reducida de su teoría de la justicia, con la palabra en el título algo así como revisitada, una teoría de la justicia revisitada. ¿Sí? A lo largo de 20 años recibió muchas críticas y no ha mantenido su pensamiento de idéntica manera luego de la publicación de este libro. Ahora, Rawls murió alrededor del año 2000. Y creo que es justo decir que así no haya escrito otros textos, que hay dos más, uno de ellos es liberalismo político. ¿Sí? Basta con esta obra para que merezca un puesto en la historia de la filosofía. Creo que no exagero si es que digo que es uno de los dos más grandes filósofos políticos del siglo XX. Y en realidad, gracias a este texto, la filosofía política se convirtió en una disciplina, en una asignatura por ejemplo, de las licenciaturas en filosofía. En los años 50, 60 o antes, esa subdisciplina de la filosofía política era inexistente como una disciplina autónoma. ¿Sí? Bien, entonces estamos ante un gigante, una estrella, y lo que voy a exponer es las ideas principales de lo que es la justicia. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Sí? La J es de justicia, entonces nos preguntamos, ¿qué es? ¿Sí? Bien, pregunta dificilísima, complicada, a la cual han tratado de responder filósofos desde la antigüedad, pero seguramente es una preocupación humana. ¿Qué es lo justo, qué es lo injusto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver sus rasgos principales. Ustedes tienen en el texto una selección de pasajes de este libro. Es en realidad casi un tratado, alrededor de más de 400 páginas, no sé si supera las 500. Entonces, obviamente, sería tal vez una especie de audacia de mi parte resumir su teoría en unos pocos minutos. Sin embargo, lo voy a hacer. ¿Sí? Hay ciertas cosas que son típicas, características de él. Utiliza ciertas nociones que no están en otros pensadores y quiero que eso quede bien claro. ¿Sí? Bien, si quisiéramos, para empezar, caracterizar con una etiqueta o con varias etiquetas su teoría, entonces va lo siguiente. ¿Sí? A ver. Es una teoría
liberal. Ya voy a indicar por qué. Pongamos acá. Es una teoría, según palabras del propio Rawls, igualitaria. Esto se le ha criticado. No es tan igualitaria como él supone y es contractualista. Pues voy a explicar estas tres tendencias que están presentes en su teoría. Por liberal, ¿sí? No es un liberal radical, ¿sí? Por liberal estoy entendiendo una teoría en la que la libertad no está subordinada a ningún otro valor. ¿Sí? A ver, esto no es una definición, voy a cambiar de color. En realidad, este rato me pongo a pensar qué concepción tiene de libertad. ¿Sí? La libertad no está subordinada. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante exactamente el papel que juega la libertad como valor o como conjunto de derechos. Igualitaria, esto por varias razones. ¿Sí? A ver, simplemente voy a poner eso que acabo de decir. Ya, en el transcurso de la exposición voy a enumerar por qué, según la propia opinión que tiene Rawls de su propia contribución, por qué debería ubicarse dentro de esta tendencia. ¿Sí? Y finalmente, contractualista viene de contrato. ¿Y qué es un contrato? ¿Sí? Es lo que entendemos en el lenguaje ordinario, ¿sí? Es un acuerdo mutuo, ¿sí? Eso como definición, ¿sí? Es decir, la justicia se define por consenso, ¿sí? Justicia definida por consenso o unanimidad. Bien, los principios de la justicia. ¿Sí? Bien, detrás de esto está un acuerdo mutuo, por eso es contrato. ¿Sí? A ver. Piensen, por ejemplo, en contrato de arrendamiento. ¿Sí? Hay un dueño de casa, una dueña de casa y un arrendatario. Normalmente se firma un contrato. ¿Cuánto va a ser el arriendo? ¿Por cuántos años o por cuánto tiempo va a durar ese acuerdo? Y luego firman. Pero eso se supone que es algo voluntario. ¿Sí? Entonces, voluntario, es decir, nadie entra en un contrato a la fuerza. ¿Sí? Bien. Y esto de acá, por favor, hay que tomarlo al pie de la letra. ¿Qué significa una unanimidad? Un solo sentir, un solo pensar. ¿Sí? Eso que está acá es prácticamente, etimológicamente, son sinónimos de estas dos palabras. No es por mayoría, no es el 99%, es sin ninguna excepción. Todos van a estar de acuerdo. Y vamos a ver cómo se logra eso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la justicia? Eso va a depender de todos los miembros de la sociedad. Ellos deciden. ¿Sí? Es como si
se hiciera una gran asamblea, como se hizo aquí en el Ecuador para la Constitución del 2008. La diferencia con nuestro caso de Montecristi es que se reunieron solamente 130 personas. En cambio, en el caso de Rolls, es que vayan a esa asamblea imaginaria solamente los cabezas o las cabezas de familia. Un representante por familia. Estamos hablando de millones de personas. Entonces, hagámonos la idea de que vamos a entrar en un proceso en el que se va a discutir cómo vamos a organizar la sociedad. ¿Sí? Entonces, aparte de esta pregunta, o sea, una vez que nosotros hayamos decidido qué es la justicia, tenemos que inmediatamente bajar a la Constitución. Que este valor se materialice, se manifieste en lo que para este autor es la ley fundamental, la Constitución, y después las leyes. A la final tendremos que ir decidiendo cuánto va a ser el sueldo mínimo, cuánto va a ser el interés que cobre el banco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Salarios. Entonces, la gran pregunta es cómo organizar la sociedad. ¿Sí? Basado en este valor, basado en esta organización social, basado en la justicia. ¿Ok? Bien. Ahora, voy en esta parte del pizarrón, voy a hacer un esquema de unos pocos elementos y luego voy a ir desarrollando uno por uno. ¿Sí? Pero quisiera que ustedes, ya una vez que conocen cuáles son las grandes tendencias, a ver, la segunda le pongo con una estrellita porque no es tan igualitario como él pretende o como sus seguidores lo hacen. A ver, verán, tenemos que partir de una concepción de lo que es la sociedad y de los individuos que la componen, que es el hombre. Ahora, estos individuos, pongamos la palabra que él utiliza es esa, individuo, se van a reunir, hay una gran asamblea o convención, y son ellos los que después de un diálogo, ahora se utiliza mucho la palabra deliberación, ¿sí? Van a responder a esta pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Entonces, hay una llamémosle reunión, convención. Lamento, no tengo aquí mi cuaderno de notas. Tenía un cuadrito y me está faltando aquí la palabra apropiada. A ver. En vez de reunión, quizás una palabra más apropiada puede ser convención. ¿Sí? Entramos nosotros imaginariamente en esa gran asamblea y vamos a discutir, en primer lugar, qué es la justicia y luego sacamos ahí las consecuencias. Bien. Ahora, a esa reunión las personas tienen que ir bajo ciertas condiciones. El conjunto de esas condiciones, Rawls lo llama la posición original.
el elemento más importante de esta posición original es el velo de ignorancia. Ya voy a indicar en qué consiste. Y hay la intervención de la ética. ¿Sí? Para definir lo que es la justicia, tenemos que tener una teoría ética. ¿Sí? Y entonces, en estas condiciones sucede el diálogo, el intercambio de ideas. Todas las personas, todos los individuos, bueno, no todos, sino los cabezas de familia, todos tienen igual derecho de participar, de votar, de proponer, hacer propuestas en esta convención. ¿Sí? Ese es un elemento por el cual Rawls llama a su teoría igualitaria, pero un elemento. ¿Sí? Y finalmente, a partir de, en estas condiciones, bajo estas circunstancias, ¿sí? Y ahí resulta los principios de la justicia, que son dos. ¿Ya? Dos principios. Bien, entonces, esto es lo que voy a desglosar a continuación. ¿Sí? Bien, empecemos indicando cómo ve Rawls la sociedad. Rawls dice que toda teoría de justicia se basa en una visión de lo que es la sociedad. Y por supuesto, cada teórico tiene una concepción acerca de qué es esto. Para Rawls, ¿sí? La sociedad es una empresa. ¿Sí? A ver. De cooperación para ventaja mutua. ¿Sí? Cooperación para ventaja mutua. Bien, esto ya dice mucho de por dónde va este autor. La cooperación es lo contrario de competencia. Y en la competencia hay ganadores y perdedores. Acá no. Cooperar es colaborar. ¿Sí? Y en vez de que unos salgan ganando, otros perdiendo, todos ganan. Esta palabrita es importante. No se va a consentir que unos se aprovechen de otros. Eso no. O sea, simplemente por lo que es la sociedad. ¿Sí? Bien, ahora pasemos al segundo punto. ¿Cómo concibe Rawls a los miembros de la sociedad? ¿Cuál es su concepción de hombre? Él da... ¿Sí? Sí. El ser humano, los miembros de la sociedad. ¿Sí? El individuo humano. Bien, aquí voy a mencionar unos 5 rasgos. El orden no importa. Creo que no hay una jerarquía entre estas siguientes características. Por una parte, se cree que el hombre es racional. Y esto en sentido práctico. ¿Sí? No racional en el sentido lógico de que es capaz o tiene inteligencia como para sacar una conclusión de determinadas premisas, utilizando la lógica. No. Sino más bien en que emplea los medios más efectivos para alcanzar un fin dado. Eso es racionalidad práctica. ¿Sí? No todos somos igualmente racionales, pero todos tienen un mínimo de racionalidad en este sentido. ¿Sí?
Bueno, eso de decir todos, quizás habría que matizar. Los niños no tienen esa racionalidad, las personas dementes o enfermas mentales y tal vez algunos ancianos, ¿sí? Pero hablemos en general, ¿sí? Dejemos de lado las excepciones. ¿Qué más? Somos seres morales. El ser humano es moral y esto significa dos cosas. Cada quien tiene su concepción del bien, ¿sí? Cada quien sabe qué es bueno para sí, pero no es un bien común, sino bien individual. Cada quien conoce su medio, su alrededor, su ambiente y sabe qué es lo bueno, dada esa situación, qué es lo bueno para sí. ¿Bien? Por otra parte, el segundo ingrediente de la moralidad de todo ser humano es que tenemos un sentido de la justicia. Es decir, esto significa que cuando entramos en un contrato, sobre todo este de acá, que va a determinar lo que es la justicia y en general cualquier contrato, lo hacemos de buena fe, sin la intención de engañar. Y por lo tanto eso crea un clima de confianza. Ese es el sentido de la justicia. ¿Sí? Bien, están dos. Tercero, veamos, es parcialmente desinteresado de los otros. Bien, esto no es lo mismo que decir que el ser humano es egoísta, que solo mira por su propio interés. No, explícitamente Rawls aclara que al asumir esta característica no está concibiendo al ser humano como egoísta, como alguien que busca su propio interés. Pero cuando mi interés choca con el de otro, toda persona va a ponerse a sí misma en primer lugar y dejar en segundo plano a los demás. En ese sentido está eso de aquí. ¿Sí? Sin llegar al extremo de desconocer al otro y solamente cuenta uno, eso no lleva al extremo. ¿Sí? Bien, ¿somos seres iguales? ¿Ninguno vale más que nadie? Y eso sí, ya, aquí podríamos nosotros ver una segunda razón por esto del igualitarismo. Voy a poner con verde más bien. ¿Sí? O sea, en la realidad podemos decir, hay grandísima diversidad de una persona a otra, pero desde el punto de vista filosófico, dentro de este contexto de el problema de la justicia y por lo tanto de filosofía política, cuando hablamos, por ejemplo, de derechos, tenemos que asumir que nadie es más que nadie. ¿Sí? Todos estamos al mismo nivel. ¿Ok? Y esto se va a reflejar cuando lleguemos acá, finalmente a los principios de la justicia. Nadie se merece más que otro, independientemente de qué haga o quién sea. ¿Sí? Bien. Obviamente Rawls le toma esto muy en serio. Y me falta una quinta característica. Déjenme ver. Finalmente, somos autónomos.
No sé si vimos en alguna otra ocasión la etimología de esta palabra. Viene de dos raíces griegas, ¿sí? Autos, eso significa por sí mismo. Está, por ejemplo, en el automóvil, que se mueve por sí mismo. En vez de ser jalado por unos caballos, el automóvil se mueve por sí mismo. Eso es auto, por sí mismo. Y nomos es ley. Por lo tanto, el ser humano es autónomo en el sentido de que se da las leyes a sí mismo. En lugar de que sea otro el que nos imponga leyes, ¿sí? Las leyes, cada uno es su propio legislador, ¿sí? Y si hablamos de una sociedad, entonces son el conjunto de estos individuos los que se van a dar a ellos mismos sus propias leyes. Esa es la autonomía, ¿sí? Bien, lo contrario de autonomía es heteronomía. Eso es ley por otro. El caso típico es de Moisés recibiendo las tablas de la ley de Jehová o Yahvé. ¿Sí? Eso es heteronomía. Bien, entonces, este es el ser humano como miembro de la sociedad, con estas 5 características. ¿Okay? Bien, ahora avancemos. La idea es que todos nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es la justicia. ¿Sí? ¿Cómo se logra esta unanimidad o consenso? Verán que esto excluye la mayoría. Lo que sucedió, por ejemplo, en Montecristi o en cualquier otra asamblea constituyente. Se trabaja durante meses, no sé si más de un año, y a la final se tiene una redacción, si quieren ustedes un texto que se propone para votación. ¿Aceptamos o no? Primero se hará en la asamblea. A la final será el pueblo en un referéndum el que ratifica o no. ¿Sí? Y cuando hacemos votación, ¿creen ustedes que el 100% va a estar de acuerdo con ese texto? Pero parece que en la vida real no. Pero Rawls nos dice que sí hay modos de conseguir unanimidad. Y precisamente eso es lo que él denomina la posición original. ¿Sí? A ver. Quizás voy a introducir una distinción de la que les hablé en alguna otra clase. No sé si recuerdan ustedes que no es lo mismo para Rawls el concepto que la concepción de la justicia. Concepción. ¿Sí? Para Rawls, el concepto de la justicia es uno solo. Pero en cambio hay varias concepciones de la justicia. Concepto uno solo. Un solo concepto, en cambio, varias concepciones. ¿Sí? Rawls cree que las concepciones pueden ser diferentes, incluso opuestas, y depende de muchos factores, por ejemplo, partido político. ¿Sí? Pero todos vamos a estar de acuerdo en el concepto de la justicia. Y ojo, acá estoy hablando de principios. No es lo mismo concepto que los principios de la justicia. ¿Sí? ¿Qué es el concepto de la justicia? Sobre el cual todos se ponen de acuerdo unánimemente, sin discusión. Hay 2 rasgos de ese concepto.
En primer lugar, no distinción arbitraria. ¿Sí? ¿Quieren ustedes? Voy a poner no discriminación. Arbitraria. Es decir, basados en aspectos que no tienen nada que ver con el mérito. Por ejemplo, discriminar en base a la edad, al sexo, a la nacionalidad, a las creencias. ¿Sí? Eso no se justifica. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que es simplemente el concepto de la justicia es no discriminación. Porque hay discriminaciones justas. No puedo tratar de igual manera a un trabajador que a un vago, a un inocente que a un acusado. Aquí se trata de discriminación sin fundamento, basada en un rasgo natural, como son los que indiqué anteriormente. ¿Sí? Bien, y noten que es una característica negativa. No dice, ojo, esto es importante, el concepto de la justicia no dice tratar a todos iguales. Está hablando de lo contrario de la igualdad, la distinción. Y eso es importante. ¿Sí? Es un problema bastante debatido el si la igualdad es un elemento definitorio, una característica necesaria de la justicia. Para evitar ese problema, aquí Rawls se está expresando en términos negativos, no discriminar. ¿Sí? Entonces, al expresarse negativamente, está incluyendo dentro de este concepto algo más aceptable, menos problemático, menos radical. ¿Sí? Esto es algo matizado. Y, en segundo lugar, un balance apropiado. ¿Sí? Entre demandas opuestas. ¿Sí? Pensemos en la labor de un juez. O si quieren, con una palabra que es mucho más entendible, este balance apropiado no es ni más ni menos que la imparcialidad. ¿Sí? Recuerden esa alegoría de la justicia, que es una mujer vendada a los ojos, en una mano la balanza y en el otro la espada. ¿Sí? Se supone que esa imagen está representando lo que es la justicia. ¿Sí? Fíjense, aquí dice balance, es como una especie de equilibrio. Un juez no puede inclinarse a un lado o al otro, tiene que tomar su resolución, dar su veredicto, sin favoritismos. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia este segundo componente del concepto de la justicia. Seguramente todos estarán de acuerdo con que lo justo es esto de acá. ¿Sí? Está relacionado con esa idea de dar a cada uno lo suyo, lo que se merece. ¿Sí? Ni más ni menos. Entonces, bueno, digo, está asociado, no digo que Rawls explique con esos términos, pero mencioné eso para que ustedes hagan esa relación. Acá está cómo se expresa Rawls. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente les hago caer en cuenta que acá hay un prefijo negativo que no sea parcializado. Entonces, ambos rasgos del concepto de la justicia son negativos. Y eso le hace ser a este concepto supuestamente
aceptable por todos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, las concepciones pueden ser en el número que ustedes quieran. Puede haber 5, puede haber 100. Ahí ya entran, aquí entramos en discusión. Pero él no está hablando de concepciones de la justicia. Y los principios de la justicia también tienen que tener esta característica, de que no es principios que pertenecen a un partido y no a otro. ¿Sí? Partido significa división, que cortamos a la población en varios grupos. ¿Sí? Esas divisiones, esas discusiones es con respecto a las concepciones de la justicia, pero no con respecto al concepto de la justicia. ¿Sí? Bien. Ahora, pensemos en esa gran reunión. Es como si nosotros fuéramos los miembros de la sociedad. Ok, nos reunimos, pero, bueno, nosotros somos 30, no pasamos de 40. Pensemos en un país como Estados Unidos, 200 millones de habitantes o más. Ni siquiera por reunión por Zoom creo que va a ser posible. Pero imaginariamente sí. Entonces, cada cabeza de familia está presente en esa asamblea y antes de determinar cuáles son los principios de la justicia, tenemos que sujetarnos a ciertas condiciones que voy a explicar en este momento. ¿Sí? ¿Qué es la posición original? Dije, es el conjunto de las circunstancias bajo las cuales nos reunimos y sucede esa asamblea, donde va a tener lugar el diálogo entre todos. Y el componente más importante de la posición original es el velo de ignorancia. Veamos en qué consiste este. ¿Sí? Velo de ignorancia. Ambas nociones son invento de Rawls. Nadie más antes ha hablado de estas dos nociones. ¿Sí? Esto es típico de su teoría. Velo de ignorancia. Obviamente esto es una expresión en sentido figurado. Lo que significa es que vamos a ignorar o desconocer ciertas cosas. ¿Sí? Desconocer todo lo que nos diferencia a los unos de los otros. ¿Sí? Desconocer toda diferencia, personal o individual. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Por qué esto de acá? ¿Sí? Veamos, a ver, necesito añadir algo más. ¿Sí? Hablé del concepto de la justicia y preguntémonos, los adjetivos justo e injusto, ¿a qué se aplican en primer lugar? Con otras palabras, ¿cuál es el portador de la justicia? ¿Sí? Bien, entonces pongamos acá eso de acá. El portador, si quieren, el sujeto, es decir, lo que está debajo del adjetivo justo. Portador de la justicia. ¿Alguien sabe? A ver, estoy hablando de este calificativo es justo. ¿A qué se aplica en primer lugar? Esta es una etiqueta, un calificativo positivo. ¿Sí? Se supone que lo valoramos, lo apreciamos. ¿Sí? Recuerden, forma parte de nuestra naturaleza.
No solamente que queremos ser justos, sino que tenemos un mínimo de sentido de justicia. ¿Sí? Como para alentar en un contrato, cumplirlo. Tenemos esa capacidad, ese sentido o actitud de justicia. ¿Sí? ¿A qué se aplica en primer lugar este calificativo de justo o injusto? La respuesta de Rawls es a la distribución, al modo como la sociedad distribuye cargas y beneficios, derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, esto se aplica a la distribución. Distribución de bienes y males. Y principalmente, dice Rawls, aquí nuevamente esa es otra razón por las cuales es igualitaria. Dice, en primer lugar, ¿sí? O sea, en general, la justicia de la que está hablando Rawls es justicia distributiva. Y eso es algo que no va a aceptar Robert Nozick. Para Nozick, la justicia no tiene nada que ver con la distribución. Para Rawls, sí. Y para muchos otros, empezando desde Aristóteles. ¿Sí? Y en primer lugar, a las desigualdades. Lo que en sentido estricto es justo e injusto son las desigualdades. En general, pensemos, por ejemplo, aquella entre ricos y pobres. ¿Sí? Fíjense, hay aventajados y desventajados. Esos son tipos de desigualdad. Y entonces, piensen, por ejemplo, en desigualdades de nacimiento, como un ejemplo. ¿Sí? No digo que sean las únicas desigualdades, pero es una que le importa muchísimo a Rawls. ¿Sí? Dependiendo en qué familia uno nace, tiene ciertas expectativas de vida. Pero estas desigualdades no pueden justificarse en base al mérito. Nadie puede decir, nadie ha elegido en qué familia nacer. Por lo tanto, eso no es ni mérito ni demérito de nadie. ¿Sí? Otra cosa es que sean justas o injustas. ¿Sí? ¿Es justo que uno nazca en cuna de oro y otra en una familia pobre? ¿Tiene algo que hacer el Estado frente a esa desigualdad? La respuesta de Rawls es sí. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, entonces, de hecho, en la realidad somos desiguales. Podríamos empezar por sexo, como dice la Constitución, hombres y mujeres. Tenemos varias ocupaciones, varias profesiones. ¿Sí? Hay quienes tienen mucha fuerza, otros que son más inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si yo supiera que soy varón, que soy profesor, y voy con ese conocimiento a la asamblea, al momento de determinar los principios de la justicia, seguramente trataré
de que el resultado me beneficia a mí y a los míos. Eso es lo que quiere impedir Rawls con este velo de ignorancia. Nadie sabe nada de lo que le individúa, a qué clase social pertenece, qué apellido tiene, qué profesión, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está con su teléfono? Lo conecté. Por favor. ¿Ok? A ver. Si es que yo fuera banquero o si fuera cuenta ahorrista, cuando llegue el momento de topar la cuestión financiera, cada quien va a jalar el agua para su molino. Y eso arruinaría los principios de la justicia, serían parcializados en contra de lo que es el concepto. ¿Sí? Si es que soy empleador, voy a pensar de un modo distinto al obrero. Se van a poner de acuerdo cuál es el sueldo mínimo. Van a estar peleando. ¿Sí? Entonces, desconozcamos todo lo que es individual o personal. Esa es la ignorancia de la que está hablando este velo. Lo único que se permite conocer es las leyes de la ciencia. Economía, sociología, antropología, psicología. ¿Sí? Eso sí hay cómo. ¿Sí? Entonces, conocimientos, los de las ciencias humanas, vale. Entonces yo voy a esa asamblea, a esta grandísima reunión, simplemente como ser humano. ¿Sí? No tengo una identidad, no sé quién soy. Y así nos ponemos a discutir. ¿Ok? Bien. Entonces, todos están en la misma posición. Esa es otra razón para decir que esta teoría es igualitaria. ¿Sí? A ver, esa es la posición original también. Todos en igual situación. ¿Sí? A ver, posición original. Todos en igual posición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende por dónde va? ¿Sí? A ver, verán, ahora continúo. Quiero dar otra razón a favor del igualitarismo de Rawls. Veamos, supongamos que dos vecinos tienen un problema de linderos. ¿Por dónde va el lindero? ¿Sí? Hasta dónde va mi terreno y dónde empieza el del otro. Y un vecino pertenece a la selección de básquet. Es un astro y me propone lo siguiente. Vecino, en vez de estar yendo al juzgado, vernos abogados, ¿por qué no arreglamos amistosamente? ¿Qué le parece si jugamos un partido de básquet y el que gana traza el lindero? ¿Aceptarían ustedes esa propuesta? No, porque saben que van a perder. ¿Sí? Entonces el procedimiento no es justo, no es equitativo. ¿Sí? Esa palabrita me faltó. ¿Sí? El subtítulo que Rawls da a su teoría es teoría de la justicia como equidad. ¿Sí? Y esa podría ser otra razón por las que Rawls cree que su teoría es igualitaria. ¿Sí? Justicia como equidad. ¿Ya? Bien. Ahora, Rawls cree que el procedimiento debe ser equitativo. ¿Sí? Procedimiento equitativo.
Ojo, esto es cuestión de forma. ¿Cómo llegar a estos principios? Procedimiento es de eso, no es contenido, sino la cuestión de cómo, el modo. ¿Sí? Si el procedimiento es equitativo, los resultados de ese procedimiento también serán equitativos. Entonces, todos nos aplicamos el velo de ignorancia, desconocemos todo lo que nos separa al uno del otro, y así entramos sin identidad a esta convención. Ahora, ya en la convención finalmente se ponen principios éticos a los que tienen que responder o a los que tienen que ajustarse los principios de la justicia. ¿Sí? La justicia tiene que acomodarse a la ética. ¿Y cuáles son esos principios de la ética? ¿Sí? A ver, pongamos... Ojo, verán que, como decía Aristóteles, la base de la política está en la ética. Esa es, creo que, una corriente, puede ser mayoritaria, pero que no es aceptada por Hobbes, entre otros, ni por Maquiavelo, por sus propias razones. ¿Sí? Recuerden, Hobbes decía, el derecho es el que pone límites a la política. Acá es la ética. Y en esto le da la razón Nozick. ¿Sí? Bien, la ética tiene varios principios y déjenme ver, creo que son unos 4. ¿Sí? La manera como se expresa Rawls para referirse a la ética es un tanto complicada. Simplemente el título que él utiliza es Constreñimientos formales del concepto de lo correcto. En última instancia, ¿a qué se está refiriendo Rawls? ¿Sí? La palabra correcto es importante. Es decir, la ética lo que nos va a dar es principios para que nosotros juzguemos una acción cualquiera, principalmente una obra de alguien, como positiva o negativa. Y piensen ustedes en calificativos como lícito o ilícito, censurable, aprobable, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde el punto de vista ético. Ahora, Rawls menciona la generalidad, universalidad, ordenación e irrevocabilidad. Cuatro principios. ¿Sí? Y con esto acabo. Eran generalidad, universalidad, ordenación e irrevocabilidad. ¿Qué diferencia hay entre los dos primeros? General significa que cuando se formulan o enuncian los principios éticos, no puede ahí constar nombres propios o una descripción que esté direccionada para un individuo. ¿Sí? Por ejemplo, piensen ustedes en palabras como todo, ¿sí? Quien quiera que. ¿Sí? Veamos, a veces, piensen ustedes en un llamamiento a concurso para llenar una vacante. Los requisitos tienen que ser generales. Por ejemplo, título de maestría,
publicaciones, años de experiencia. ¿Sí? Le calificamos la carpeta, pero no puede ser que para llenar esta vacante tiene que tener maestría en la Universidad de Pittsburgh, tiene que ser ambateño, tiene que tener 8 años mínimo de... Con esas condiciones ya estoy delineando el perfil de quién va a ser el ganador. Eso es lo contrario de la generalidad. Universalidad es que esos principios se apliquen para todos o a nadie. No hay como hacer excepciones. ¿Sí? Orden significa que los principios de la justicia, de la ética, principios éticos, ¿sí? Tienen que permitirme una jerarquización. ¿Qué es prioritario y qué es secundario? ¿Qué va en primer lugar y qué está al último? Eso es ordenación. ¿Sí? Cuando hay un conflicto me dice, ¿quién tiene la razón? Eso tiene que ayudarme la ética. Y finalmente, irrevocabilidad es que la ética es el tribunal último, como el árbitro que tiene la última palabra, que decide los conflictos. ¿Sí? Entonces, los principios de la justicia, las propuestas que se vayan a hacer en la asamblea, tienen que respetar estas 4 condiciones que están desde la ética. ¿Sí? La justicia subordinada a la ética. Ella como la base de toda la política. ¿Sí? Nos quedamos aquí. Falta, por supuesto, no alcancé a ver esto de acá. ¿Sí? Entonces eso ya no entra al examen. ¿Sí? Gracias.